De las peores sensaciones que he tenido en mi vida ha sido darme cuenta que las llaves que abrían esa jaula en la que estaba metida siempre estuvieron en mis manos. Hola, hola, soy Dani Rojas, tu host. Esta es la segunda parte de mi despertar espiritual y para esta fase he traído mis errores cometidos y este fue para mí una etapa favorita porque no fue caótica, ya no fue como algo dramático, sino que fue algo más bien, wow, yo quiero saber qué me trae esto y empezó a traerme el despertar creativo. Como te dije en el anterior episodio, el caos es un regalo mal envuelto y en esta segunda parte de mi despertar fue bastante valioso para mí tener eso presente. Y antes de contarte mis errores, quiero explicarte el momento en el que empezó ese despertar creativo para que te des cuenta que evidentemente esos despertares no avisan, sino que se maquillan en momentos de tu vida donde quizás no les prestas atención. A través de esta historia quiero que empieces a analizar un poco tu situación de vida y digas, wow, a lo mejor esta parte se asemeja un poco a mi vida y no estoy viendo estas cosas que la Daniela de ese momento tampoco las vio claramente, pero se arriesgó a que la vida o Dios se las empezara como a revelar. Así que todo empieza de cara al 2023 cuando mi esposo me pide matrimonio, que obviamente le dije que sí. Y siento que empieza ahí porque yo no me quería casar. De hecho, fue una noticia de esas que te llevan para atrás porque duré muchos años convencidísima que no me iba a casar. Y el mismo día que Dani me pidió matrimonio, yo ya estaba haciendo lista, pensando en el evento, en qué día, a qué hora, en dónde. Fue una locura darme cuenta lo ilusionada que me hacía este tema y de la de años que estuve diciendo que no, 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 y que era una certeza para mí. Habían tres cosas en mi vida que estaban muy claras desde muy jovencita. La primera era estudiar marketing, era como mi plan A, era lo que más anhelaba. La segunda era no casarme, nunca. Y la tercera es no tener hijos, nunca. En el momento en que solté mis miedos y fui honesta conmigo, siento que se abrió como un portal para mí. Realmente yo sí quise, yo sí quería casarme, solo que había muchos miedos y muchas creencias detrás de esto con las que tuve que batallar. Fue muy gracioso porque estas creencias fui batallándolas internamente y creo que la vida en el momento que me vio lista fue como darle el empujoncito a mi esposo de alentarlo, a pesar de que llamó antes a mi papá y él le dijo como que, uy, ella nunca ha querido casarse, usted verá si se arriesga. A pesar de todo eso fue como el lanzarse, tenía toda su fe puesta, el lanzarse y yo recibirlo con un sí sin titubear y sin dudar en ningún momento. Y eso me hizo dar cuenta que definitivamente sí, mi alma sí quería evidentemente casarse con él. Y yo simplemente venía bajándole el volumen a todo eso de mi vida por aparentar y mostrar una versión mía que ya había construido con tanto esfuerzo durante la vida. Y a veces no nos damos cuenta, pero hay decisiones que te cambian definitivamente la vida. En esto quizás es una decisión importante porque es el matrimonio, pero cada día hay decisiones que se ven reflejadas de aquí a 5 años, porque ese sí no se lo di solo a él, se lo di a la vida en general, porque para ejecutar mi boda tuve que encargarme yo de todo. Entonces, en el 2024, para hacer la boda que soñaba yo, aprendí a hacerlo todo yo. Aprendí a diseñar tarjetas digitales para las invitaciones. Hice una página web, una experiencia donde cada invitado entraba, podía hacer como aceptar su asistencia. Aparte podía ver todos los hoteles disponibles, las recomendaciones para coger coche, porque nosotros nos casamos en una isla de España y tenía que venir mucha gente, tenía que viajar mucha gente hacia allá, así que yo busqué facilitarles la experiencia de llegar hasta ese punto. Era como que yo sentía que ellos estaban haciendo un gran esfuerzo y que yo tenía como que retribuirles dándoles un servicio
Increíble. Gracias a mi boda pude como desarrollar tantas habilidades de negociación, de cotización, de no quedarme con lo primero, de revisar presupuestos, de ajustarlos. Fue como sacó una versión de mí que yo decía, wow, a lo que le tengo miedo en mi entorno laboral en ese momento. Cuando lo hago con un propósito, me sale súper fácil. Cuando es algo que vibra en mí, que mi alma vibra, se me quita el miedo de ser creativa. Me llovían las ideas. O sea, había momentos donde yo estaba dormida y tenía que levantarme a escribir X idea porque se me había pasado por la cabeza hacer no sé qué cosa con las tarjetas y entonces de un día para otro ya quería yo una boda en concepto de viajeros, pero a la vez nos identificaba el fútbol y era como, ¿cómo mezclar estas cosas? ¿Cómo mezclar la salsa, pero también una canción que sea de vals? ¿Cómo mezclar tantas cosas para unificarlas en un solo momento y que se viera algo precioso y fancy? Así que para hacer esto lo diseñé todo a mi medida, a mi gusto, me lo disfruté un montón y desarrollé muchas habilidades. Las personas que llegaban a mi boda para ubicarse en las mesas cogían un forrito de un protector de pasaporte y dentro del protector del pasaporte, que era color verde oliva, había una tarjeta dentro del forrito que era como un billete de embarque. Y decía tu nombre, la mesa, y la mesa era como un destino de los que Dan y yo habíamos visitado. Y luego abajo había como un sitio para hacerse fotos y era con un balón de fútbol, botas de fútbol con nuestro nombre, era como, wow, fue como una experiencia muy nosotros y la llené de detalles para que las personas que nos acompañaran en ese momento no solo fueran a disfrutar una fiesta y una comida, sino que vivieran una experiencia inolvidable. Ese era mi sueño, que cada cosa de la boda fuese un momento y un recuerdo memorable. Aquí abro un paréntesis para las que se van a casar, que sepan que la única función del novio en los preparativos de la boda es respirar. No esperen más. Cierro paréntesis. En fin, fue una boda maravillosa. Ahora te lo puedo decir, fue una boda preciosa, inolvidable, pero en ese momento para mí no lo fue. Yo duré mucho tiempo sin reconocerme el arduo trabajo que hice para ejecutar mi boda. Y yo sentía que cuando me decían, wow, qué linda, no sé qué, esta boda es inolvidable, o sea, toda mi familia, mis amigos quedaron como en, what, o sea, ¿qué es esta cosa tan extraordinaria? Y cada vez que me lo transmitían me daba mucha rabia porque era como decir, no, no fue extraordinaria, fue imperfecta, no se hizo bien las cosas, pasó esto, pasó lo otro, no me gustó aquello, no me gustaron las flores, no me gustaron las fotos, no me gustó el maquillaje, pa. Y era como, no me digas que quedó extraordinario porque yo lo único que vi fue un mal trabajo hecho de mi parte. Ah, o sea, eso fue demasiado fuerte. Esa versión de Daniela fue un momento de poder ya aceptar y decir, toda mi vida me he sentido como mediocre, he sentido un fracaso, toda mi vida siempre sentí que vivía una vida mediocre y nunca había sido capaz como de vomitarlo, de decirlo. Ya no podía más y dije, es que me siento mediocre, profundamente mediocre. Esto no lo hice perfecto, hubo detalles que no. Y luego después, obviamente, con el ejercicio que hice con mi psicóloga, que fue empezar a reconocer esos logros, ella empezó a decir como todos los logros de mi vida en general y de mi boda, y fue como decir, wow, estás hablando de otra persona. Y creo que aquí vuelvo a abrir paréntesis y siento que esto es muy bonito, el rodearnos, el tener una persona, dos, que nos reconozcan y nos recuerden esos logros que omitimos es demasiada vitamina para nuestro corazón porque lo necesitamos. O el hecho, es que siento que el hecho de escuchar esos logros en la voz de otra persona o verlos, leerlos, le da un sentido diferente porque estás siendo como un observador de esos logros y el poder decir como, wow, admiro estos logros, es decir, ok, si admiro estos logros,
me admiro a mí porque he sido yo quien los he ejecutado. Cierro paréntesis. Y siento que esto que te estoy contando respecto a los logros fue lo que despertó y fue lo que me dijo, ok, este es el momento donde me doy cuenta que mi creatividad estaba en cautiverio y que era yo la responsable de tenerla en una jaula muerta de hambre. Y la boda fue ese año donde empecé de vez en cuando a sacarla a la selva, a respirar un poco, a sacarla de la jaula y a ponerla un ratito ahí en los árboles, en el paisaje, a respirar en su hábitat. Ese momento empezó ella a coger fuerza, a alimentarse, a sentirse libre, a sentirse poderosa. Esa creatividad que tenía yo enjaulada en un momento de un abrir y cerrar de ojos sin yo darme cuenta, empecé a sacarla poco a poco. Y cuando te digo sacarla de la jaula es como esos momentos que aunque tú no los aprecies y los valores, están haciendo la función de darle un respiro y alimentar tu creatividad. Para mí esos momentos fueron los momentos de mi boda donde empezó a coger fuerza. Fue en el anterior año, todos los meses que estuve subiendo contenido en TikTok por diversión y creando videos, creando copies, pensando en qué decir, pensando sin ninguna intención, pero ahí estaba claro que los pasos que estaban dando era para llegar aquí. Y todo eso es sacar a la creatividad de la jaula en la que quizás puedes tenerla. Y durante ese 2025 fueron dándose como todas las cosas necesarias para seguir expandiendo mi creatividad y entre ellas, en agosto llegó el diseño humano a mi vida y le abrió un portal divino porque fue como ese portal a decirle sí a mis dones, sí a mis talentos, a recordar un montón de cosas que tenía olvidadas, a despertar zonas de mí que estaban dormidas y lo mejor de todo, a poder decidir a través de mi cuerpo. De hecho, gracias a mi cuerpo pude decidirme por certificarme como mentora espiritual. Antes de esto, tuve muchas dudas de qué hacer, porque tenía PNL, biodescodificación, o me planteé hacer la carrera de psicología porque una persona me decía como que si no estudiaba psicología no me metiera en este entorno terapéutico porque iba a perder mi tiempo, no iba a ser útil porque solo los psicólogos son los que sirven para esto. Y de muchos meses así, y fue cuando empecé a desarrollar la habilidad de responder a través de mi cuerpo, que llegó en agosto mismo la certificación como mentora espiritual de Manu, mi mentora, y fue un flechazo de amor a primera vista, o sea, ahí fue cuando me di cuenta cómo se expande mi cuerpo cuando quiere algo. Me acuerdo que al principio, cuando empecé a estudiar, decía como que no, estoy estudiando una certificación como mentora espiritual. Y me daba mucho cringe decir que estaba estudiando algo con la palabra espiritual, aunque me he considerado siempre una persona muy espiritual. Esto siempre lo he mantenido muy como dentro del closet porque me da mucha vergüenza, o sea, para mí mi identidad tenía que ser reforzada a través de lo lógico y de lo profesional si quería hacer esto, porque si no, no me iban a creer, si no iba a quedar como un poco fuera de lugar. Y aunque hubiese tenido ese flechazo, no fue fácil decidirme, duré varias semanas, porque ahí fue cuando me di cuenta cómo batallaba mi cuerpo con su sí versus mi mente con sus no lógicos, con sus no racionales. Y finalmente le gané la batalla, me certifiqué como mentora espiritual hace un par de meses y obvio amé la certificación, yo te la recomiendo si quieres empezar a descubrir tu camino como mentora, porque siento que es un punto de inicio donde Manu lo pone muy fácil porque trae esos conceptos que se ven tan elevados y tan por allá tan imposibles de entender y te los entrega demasiado fácil y al final te hace sentir que dentro de toda esa simpleza es que está esa magia de lo espiritual. Y gracias a todos esos pasitos tortuga que fui dando durante todos esos años, fue que en enero me atreví, me lancé a crear mi propia terapia que es Embody, a crear en febrero mi podcast, a crear todo ese universo Dani Rojas que ahora está iterándose
y está ahí pasito a pasito, igualmente a formato tortuga. Y cuando estuve analizando la información para darte este episodio, me puse a pensar que sí fue perfecto, fue maravilloso, que cada acción fue llevándome a una nueva. Sin embargo, creo que cometí algunos errores que si pudiese ver a la Daniela del 2023, 2024 y 2025, se los diría para ahorrarle camino dentro de ese despertar creativo. El error número uno fue la ausencia de reconocimiento. La Daniela de ese 2024 se dio cuenta que llevaba toda su vida minimizando sus logros, que conseguir algo lo veía como normal, como lo mínimo que podía hacer cuando ella quería algo. No recuerda ella en su juventud haberse reconocido una sola cosa. Para ese entonces, Daniela sentía que no había logrado nada grande ni extraordinario, ni en el deporte ni en su vida en general, así que no merecía celebrarse en algo en sí porque no había llegado a nada. Así que la unión de la ausencia de reconocimiento y la presencia de perfeccionismo hace que tu creatividad prefiera la jaula que la libertad, porque nuestro cerebro necesita de recompensas, él necesita esto para seguir avanzando y si no se lo das es como, bah, qué locha. Tu cerebro es súper perezoso, mi cerebro es súper perezoso y necesita de esta dopamina, que es la recompensa que se le genera cuando está en algo difícil. Así que en el momento en que Daniela se permitió reconocer, empezar a reconocer sus logros, el cerebro le hizo clic y dijo, esto sí me gusta, esto me da recompensa, esto voy a seguir haciéndolo. Y cuando hablo de creatividad, me refiero en general. Tú puedes tener creatividad en tu negocio, en tu trabajo, con tus amigos, en tu vida en general. Incluso el simple hecho de decorar tu casa, por ejemplo, hace que estimules tu creatividad. Esto es una acción creativa que merece que te des tus palmaditas en la espalda porque a quien no le encanta ser creativa con su casa, decorar su casa y ahora con Temu y AliExpress y Shane, o sea, nos encanta. Y aquí quiero que entiendas que la creatividad no es reconocible solo cuando tiene un resultado exponencial. La creatividad debe ser reconocida siempre que cualquier idea termine siendo ejecutada, cualquiera es cualquiera, porque tú no sabes el inmenso esfuerzo y trabajo que hace nuestra mente para convertir una idea en algo tangible. Y aquí me acuerdo mucho como a estas máquinas impresoras en 3D que cuando salen videos en YouTube y en TikTok, es cuando veo esto es como, wow, o sea, ¿qué tipo de magia es esta? Esto no puede ser posible, ¿cómo así que le pones una idea en un programa y te la saca en forma tangible? Y esto a mí me deja hipnotizada cada vez que lo veo, reconociendo lo increíble que es pasar una idea a la realidad. Esa misma magia, quiero que entiendas que la hace tu cerebro y el mío. Es increíble y deleitante saber que tú y yo somos una máquina 3D que podemos traer a la realidad cualquier idea que se te implante en tu programa mental. Y todo esto para cerrar este primer error, te lo digo, es porque quiero que entiendas que para tu cerebro, para tu cuerpo, para ti en general, es necesario empezar a reconocerse sus logros, es necesaria esa palmadita en la espalda y creo que esa palmadita tiene múltiples formas de hacerse y siempre busco algo simple para no llenarme como de peros, para no hacerlo, para no tener resistencia. Entre más básico sea la forma de reconocerte, creo que es más sostenible en el tiempo. En mi caso, suelo recompensarme con caminatas, momentos de descanso, bailecitos, yendo a entrenar cuando hay momentos que se me dificulta y digo, wow, terminé esto, pum, me merezco ir a entrenar. Bajo a mi huerto, voy a la piscina, tomo sol, hay momentos de no hacer nada y creo que el cerebro no nos está pidiendo un viaje a las Maldivas, que obviamente a quien no le encantaría, pero el cerebro no necesita de cosas enormes como recompensa. Lo único que necesita es que actives las sustancias necesarias que vayan y le digan,
Uy, cerebro, qué chimba de trabajo el que acabas de hacer. Oh my God, eres lo máximo. O sea, el cerebro lo único que quiere es eso, literal. Así que desde hoy, siempre que logres sacar una idea de tu cabeza a tu realidad, recuerda que fue un esfuerzo enorme el que ya hizo tu cerebro y pregúntate cómo puedes recompensar ese esfuerzo. Y con esta pregunta quiero aprovechar para decirte que he creado un workbook para ayudarte a ser honesta contigo misma y poder descifrar en qué estado está tu creatividad. Cautiva, en la selva o en ese mix de voy y vengo. Entonces te invito a que me escribas por DM en Instagram el número de este episodio y te lo enviaré. El error número 2 fue esconder mi falta de confianza en perfeccionismo. Buscar hacer las cosas perfectas es la excusa perfecta para no hacer nada. Y yo me he ido dando cuenta que la perfección simplemente es miedo a perder el control, a confiar y a fallar. Daniela de ese tiempo temía de sacar sus ideas y pensamientos de su cabeza porque le daban pánico verlas en la realidad siendo juzgadas y siendo criticadas y no aprobadas por otros. Y aquí creo que fue uno de los errores que más me retrasó en mi camino y espero que esto pueda servirte a ti para que no te pase lo mismo y que si te está pasando, no pierdas más el tiempo ahí. Si tuviera la oportunidad de ver a esa Daniela de hace 3 años, le diría que lo único que le sigue dando vida a una idea que se materializó es la imperfección y creo que le ahorraría muchas cosas, porque cuando consideramos que algo es perfecto, estamos diciendo que es producto terminado, o sea, toca techo y muere. Yo ahora veo la imperfección como el compost de un huerto. El compost de un huerto es desagradable tanto verlo como olerlo, pero es el que tiene los nutrientes para que las plantas den frutos. Así que es súper necesaria la imperfección. Cuando tu mente pierde interés en algo creativo es porque no le estás permitiendo habitar en la zona gris de la acción imperfecta. Y el no poder permitirte habitar en esa zona gris hace que tu cuerpo mantenga en alerta porque quiere estar en modo perfección y a nuestro sistema nervioso esto se le ve reflejado. Puede que tú lo hayas normalizado, pero para mí se reflejaba en que se me agitaba el corazón si yo quería dar una opinión o se me agitaba el corazón si yo quería proponer algo creativo y es porque estaba esperando que esta cosa que saliera de mi cabeza estuviera tremendamente perfecta para no tener ningún fallo, ningún juicio y el poder permitirle tener a nuestro cerebro ese espacio de la zona gris donde puede libremente accionar sin ninguna presión, hace que al final, poco a poco, vaya saliendo una idea bien estructurada. Y quiero que te metas eso en la cabeza, tatúatelo, intégralo en tu corazón, porque yo he escuchado a muchas personas decir como, es que no soy constante, no soy capaz, y es como, no, o sea, no tienes un problema difícil de resolver. Tienes una oportunidad de entrenar a tu mente para ganar terreno de confianza, una confianza que te mereces darte, porque al final no es que no exista, sino que está muy oculta por culpa de tener un sistema nervioso tan alterado. Como te digo, para mí este error fue ocultar la confianza, maquillarla con perfeccionismo y ponerme una medallita de decir, es que yo soy muy perfeccionista. Y esto hizo que no trabajara mi confianza. Y siento que trabajar la confianza no es una cosa demasiado difícil y elevada, porque durante estos meses he podido ganar terreno de confianza de lo que no pude en años. Y en mi opinión, la confianza se alimenta de crear acciones imperfectas que te permitan darte esa palmadita en tu espalda y te sientas inmensamente orgullosa y orgulloso de ti. Si ahora mismo te identificaste con este segundo error que cometió la Daniela de hace unos años, te invito a que seas bastante honesto, honesta y puedas decidir a partir de ahora hacer tus pasitos tortugas y recordarte que no se va a acabar el mundo porque hagas algo imperfecto, que nada puede tener una forma perfecta porque si no ya ha muerto y que lo único que te queda es disfrutar de esa zona gris cada vez que lo requieras.
Ahí puedes entrar las veces que tú lo necesites. Y el último error para acabar este episodio fue pretender esperar el reconocimiento externo para creérmela. Como a mí nadie me decía nada, pues no existía. Y la cuestión aquí es que nadie está obligado a reconocer tus logros más que tú misma. Y en este error, los porteros de fútbol me están dando un aprendizaje bastante grande para dejar de esperar que mi trabajo sea reconocido. Los porteros suelen tener un ego interesante, no generalizo, pero sí he conocido algunos y suelen tenerlo. Y siento que esto lo desarrollan porque todo el equipo tiene quien le cubra la espalda a sus errores, menos él o ella. Si un delantero se come un gol, es mucho menos importante de que un portero falle y le hagan un gol. El portero va contra todo pronóstico y sabe que al mínimo error se convierte en la portada de las noticias como el villano. Solo se le reconoce en los momentos de penaltis o de partidos difíciles donde la defensa sufra. Él es el único que sabe que su entrenamiento es muchas veces más intenso y exigente que el de otras posiciones. Él es el único que sabe que es mantener golpeados los codos y las caderas y múltiples partes de su cuerpo. Él es el único que sabe la adrenalina de saltar. Él no espera a que nadie venga y le reconozca las 4 atajadas que ha tenido en un partido, porque nadie sale de un partido pensando en hablar de las atajadas de un portero. En el fútbol profesional, los porteros estudian a esos delanteros que son los más probables que vayan a rematar. Eso es un trabajazo, pero nada de esto se reconoce a la hora de estar en la cancha. Solo se le reconoce en el momento que tiene que brillar y ese es su trabajo. Ahí está haciendo su trabajo. Por eso es que nadie está obligado en reconocerles nada. Sin embargo, él sí se toma la tarea de darse sus palmaditas y sentirse como los dioses volando cuando está tapando. Así que te invito a que te sientas como un portero de fútbol profesional y te sientas gigante, enorme y capaz de reconocer tus logros y no esperar que nadie venga y lo haga por ti. Y este error estaba cometiéndolo nuevamente en esta etapa de mi vida y fue un regalo que me ha traído un proceso difícil por el que estoy atravesando y siento que en esta espiral de mi vida lo veo aún más claro y es como, wow, o sea, no puedo esperar que alguien venga y me lo reconozca. Y siento que es normal querer reconocimiento, pero cuando se te olvida que no es una obligación que te reconozcan, entras en un bajón de tristeza y desconfianza horrible. Y si nadie te está reconociendo ahora mismo tus pasos, hoy te lo reconozco yo de corazón, te doy tu palmadita en la espalda y quiero que te lo reconozcas tú también. Sé tú el primero en darte esa palmadita, confía en ti. Te prometo que luego empiezan a llegar la palmadita de otros. Es muy curioso, la vida es así, pero la única que vas a tener segura en tu vida es la que te puedas dar tú. Y esto nos devuelve a ese primer error de no haberme reconocido todos mis logros. Y es que estas son las dos caras de la versión del no reconocerme y del esperar que me reconozca. Y aquí traigo a la madre tierra, a la naturaleza como maestra, y es que ningún árbol deja de dar frutos solo porque alguien pase por su lado sin reconocer su entrega. Tú no estás viendo que el palo de mango esté dejando de dar mangos porque tú no vas y le dices, wow, qué hermoso, me encanta. Él sigue ahí dando. Así que ten esa mentalidad del portero de fútbol y cree en tus dones y tus talentos, en tu creatividad, en ti, en tus ideas. Sé un árbol y saca frutos sin importar quién te reconozca. Obviamente te lo repito, sé que necesitamos reconocimientos y esto es parte de nuestra naturaleza, pero que esto no signifique el condicionarte, el esperar ese reconocimiento para avanzar. Tú avanza, tú sigue dando tus pasitos tortuga, que eso es lo único que te va a asegurar avanzar en tu vida y llegar al punto donde quieras llegar, si es crear la vida de tus sueños, si es conseguir otro trabajo, si es crear lo que quieras crear. No esperes a que alguien venga y te diga que eres buena en algo, porque lo más probable es que pases 10 años igual que yo esperando a accionar.
Yo lo que quiero es que escuches estos errores y te pongas en la piel de esa Daniela de hace 3 años y que si estás pasando por esto, puedas evaluar, ser honesta y decir, ok, desde hoy me reconozco, no voy a esperar a que lo hagan y voy a trabajar en mi confianza. Quiero saber en comentarios qué logro no te has reconocido hasta hoy y quieres reconocértelo. Cuéntamelo y dime cómo vas a reconocértelo ahora. Te quiero por mil, 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 mil. Y nos vemos en el próximo episodio de Tu Versión Más Auténtica Podcast.